¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Club Deportivo, como cada lunes en Radio Televisión Ceuta. Ya estamos preparados para resumir el intenso fin de semana que hemos vivido en clave deportiva, con dos derrotas con polémica arbitral. La agrupación deportiva Ceuta, que caía ayer por 2-1 en el campo del líder, el Deportivo de La Coruña, haciendo un buen partido y mereciendo seguramente más, y con quejas por la actuación del colegiado en este partido disputado en el estadio de Riazor. Lo analizaremos en la tertulia de la afición, donde vamos a hablar también del próximo partido que va a jugar el Ceuta, que es la reanudación de ese que se aplazaba por el triste fallecimiento de un espectador en las gradas el pasado 9 de noviembre. Frente al Almería este miércoles desde las 7 de la tarde en el Murube, la segunda parte de ese encuentro, que quedó suspendido con empate a 1 en el marcador, como recordarán. Hablaremos de ello, hablaremos del filial del Ceuta, que vencía por 3-1 al Chiclana. Es la tercera victoria consecutiva del equipo que entrena a Polaco. Y en fútbol sala, otra derrota con polémica, la del Ceutí en la pista del Zambú Pinatar. Caía por 4-3 después de ir ganando por 3-0 en la segunda parte, con decisiones arbitrales que desquiciaron al equipo de Morenín. También ha habido quejas por parte del bando Caballa después de esa derrota y el arbitraje recibido en tierras murcianas. También nos dejó la jornada la victoria segunda de la temporada del Club Natación Caballa en la división de honor masculina de waterpolo. Va a estar con nosotros hoy el capitán del equipo, Nahuel Leona, para hablar de la marcha del conjunto ceutí en esta nueva andadura en la división de honor. También en el capítulo de victorias, la del Camoens de fútbol sala en segunda femenina, venció a domicilio y también se llevó por tanto una alegría el equipo que nos representa en esa competición. Un fin de semana en el que hemos tenido también la fase final, el campeonato de Andalucía de balonmano cadete femenino aquí en nuestra ciudad. Pese a ser campeonato de Andalucía, ha participado la selección de Ceuta, y ayer también la media maratón Ciudad de Ceuta. Todo esto y mucho más aquí en este Club Deportivo, que arranca ya, como siempre, con los titulares. Bienvenidos. La agrupación deportiva Ceuta sufre su tercera derrota consecutiva al caer ante el líder, el Deportivo de La Coruña, por 2-1 en un partido en el que merece más. Sin embargo, la escasa fortuna de los blancos, que encajan 2 goles de rebote y no acierta en sus ocasiones, les hace regresar de vacío. La Unión África Ceutino levanta cabeza y sufre su tercera derrota consecutiva, con lo que se mantienen los puestos de descenso en segunda división después de 7 partidos sin ganar, en los que solo ha sido capaz de sumar 2 puntos. Tras ir ganando por 0-3 en la primera parte, los ceutíes, lastrados por el arbitraje, terminan remontados en la segunda mitad. El Club Natación Caballa Ciudad de Ceuta logra su segundo triunfo de la temporada al imponerse por 13-9 al Encinas de Boadilla, colista de la división de honor. El conjunto ceutí, que llegaba con una sola victoria, ha encarrilado el choque desde el inicio con un notable acierto ofensivo y el dominio en la portería de Barnabas Kovacs. Álvaro Salguero y María Romero son los triunfadores en la media maratón Ciudad de Ceuta, celebrada con más de 300 participantes. En la distancia de 10 kilómetros, la victoria es para Mohamed Billy y Paula Alguacil. La selección de Málaga se proclama campeona del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete Femenino de balonmano, celebrado en Ceuta. Las malagueñas se cuelgan la medalla de oro tras imponerse a Almería por 26-32 en la final. Nos vamos ya con el marcador de la jornada para los nuestros. Empezamos con el fútbol, segunda división, ese Deportivo de La Coruña 2, Agrupación Deportiva Ceuta 1. En la tercera federación, Ceuta 3, Chiclana 1. En la división de honor juvenil de fútbol, Mosquito de Alcalá de Guadaira 2, Sporting Atlético 1. En la Liga Nacional Juvenil, Sporting Atlético B 5, Calavera de Sevilla B 2. Vamos ya con fútbol sala, Zambú Pinatar 4, Unión África Ceutí 3 en segunda división. En la segunda B, Málaga Ciudad Redonda B 8, Imperio Los Rosales 4. En la división de honor juvenil, Atlético Mengíbar 8, Puerto Atlético 1 y Deportivo Unión África Ceutí 3, Marqués de Nervión de Sevilla 4. En la segunda femenina de fútbol sala, Torrejón 1, Camoens 3. En waterpolo, división de honor masculina, Caballa 13, Encinas de Boadilla 9. Y en balonmano, división de honor plata femenina, Caserío Ciudad Real 30, balonmano Estudiantes 24. Vamos a entrar ya en materia con el Ceuta, que lo tenemos volviendo de ese partido en La Coruña, jugado ayer a las 2 de la tarde en Riazor, y con ese resultado de 2-1. Por eso no vamos a tener hoy a ningún protagonista del equipo Caballa, ningún jugador como es habitual aquí en nuestra mesa de Club Deportivo. Sí que tendremos en unos minutos la tertulia de la afición, y mientras vamos a contarles cosas de ese partido que perdía el equipo ceutí
por ese marcador de 2-1, probablemente mereciendo más. Terminó sufriendo el líder, aunque empatado, de la clasificación de Segunda División, el Deportivo de La Coruña, para quedarse con los 3 puntos, pero la verdad es que la fortuna que tuvo el equipo deportivista, que marcó sus 2 goles de rebote, no la tuvo el Ceuta, que de nuevo echó en falta tener más puntería, como le viene sucediendo en partidos anteriores, y se quedó al final pues en la orilla con el gol marcado por Marcos Fernández ya en la recta final del choque, aunque tuvo ahí ocasiones como una de Bodiger, otra de Diego González, para haber efectivamente empatado el partido. Un Ceuta que empezó muy bien, muy enchufado en Riazor, luego cayó un poco el ritmo, no lo pasó tan bien ya en los primeros minutos de la segunda parte, cuando había encajado ya el primer gol, que fue un autogol de Carlos Hernández en el tramo final del primer periodo. Luego en esa segunda mitad, cuando ya digo peor lo estaba pasando el Ceuta, encajó el segundo, lo marcó el sanroqueño Stoichkov en una contra. Y a partir de ahí la verdad es que el Ceuta se lanzó a por el partido, consiguió acortar distancias con ese tanto de Marcos Fernández, el cuarto que consigue el delantero catalán del Ceuta, cedido por el Español, que llevaba ya muchas jornadas, por cierto, sin marcar, y luego no llegó ese segundo tanto que le hubiese dado el premio de al menos un punto a domicilio al equipo ceutí, que con esta lleva 3 derrotas seguidas. Es la racha comparable al inicio de temporada, donde también perdió 3 partidos el Ceuta, que ha ido perdiendo colchón y que ahora mismo, a la espera de lo que pase en el Real Sociedad B Valladolid, que va a cerrar hoy la jornada en Segunda División, pues está a solo 2 del descenso, que puede ser 1 en el caso de que ganase el filial del equipo donostiarra. También es cierto que el Ceuta tiene un partido menos, que el Ceuta juega esa segunda parte del encuentro frente a la Unión Deportiva Almería con empate a 1 al descanso este miércoles, y en el caso hipotético de ganar el partido, el Ceuta escalaría mucho en la tabla y se pondría solo un punto de los puestos de playoff de ascenso. Es que está todo absolutamente comprimido, especialmente ahora por la zona media-baja de la tabla, después de que los de abajo hayan espabilado y hayan empezado a ganar partidos. Sin ir más lejos, en esta última jornada, el propio Zaragoza, que parecía desahuciado hace unas semanas, ha ganado 2 partidos seguidos y ya está más cerca del objetivo de la permanencia, como digo, el equipo maño, que es el colista de la clasificación. Luego veremos cómo está todo, luego hablaremos de ese partido contra el Almería del miércoles. Ahora nos vamos a quedar con lo que decía a la conclusión del choque el entrenador del Ceuta, un choque, como les he dicho en el inicio del programa, marcado por la polémica, el polémico arbitraje que recibió el equipo ceutí, que reclamó hasta 2 expulsiones. Y la verdad es que viendo las imágenes perfectamente, el equipo gallego tendría que haber acabado con algún jugador menos en el campo. También hay una jugada en la del primer gol del Depor, que reclamaba el Ceuta fuera de juego, de Mario Soriano, que la verdad es que está cerca de Guille Vallejo. Ahí está la interpretación del árbitro y de los colegiados del VAR también, que entienden que no interfiere en la acción, que no tiene influencia, pero perfectamente también podía haber sido anulado el gol. En definitiva, que estalló después de ese arbitraje sufrido José Juan Romero a preguntas de la prensa gallega, y esto fue lo que dijo el técnico jerenense del Ceuta. Un partido donde hemos comenzado muy bien, donde creo que estábamos teniendo muchas opciones y bueno, creo que con un error grosero nos vamos con derrota al descanso, y es verdad que nos ha costado entrar en el segundo tiempo y ahí ha venido incluso el segundo gol de ellos, pero luego otra vez nos hemos rehecho, hemos vuelto a competir bien, hemos vuelto a tener nuestra identidad y bueno, creo que hasta el final hemos estado con muchas opciones de puntuar aquí. Bueno, está claro que estoy viendo que la moda uno es nuevo en la Liga Hypermotion, pero creo que la moda es, o creo que la norma es hablar en rueda de prensa para que te respeten más, ¿no? Por lo visto eso se premia, ¿no? Cansado, el Ceuta está cansado. Constantemente se nos falta el respeto al escudo, se nos falta el respeto a las decisiones. Llevamos 3 jugadores lesionados. Saldrán ahora la foto de cómo lleva Cristian la pierna, cómo se puede tener una lesión de bastante tiempo Bacinga.
La acción de Mato es roja. Y bueno, y después ya para colmo damos 4 minutos. No hemos tenido nosotros 4 minutos ni desde el día del juicio del Señor. Pero bueno, es algo que estamos acostumbrados. Si no me preguntan, no hubiera comentado nada. Pero la realidad es la que es. Al Ceuta deben de respetarlo. El VAR no sé si se queda sin luz cuando hay que mirar las jugadas del Ceuta. Me parece a mí que sí, que cuando es a favor del Ceuta se quedará sin luz, porque nunca ves nada. Nunca. Y nunca es nunca. Entonces, bueno, con esto no quiero, ya te digo, me lo has preguntado, te doy mi opinión, porque soy así, pero con esto no quiero decir que el Depor haya ganado, empatado o perdido hoy por las decisiones arbitrales, ¿vale? Es simplemente a su pregunta, que creo que por eso me lo ha realizado y ya está. Pues luego comentaremos en la tertulia de la afición también estas palabras de José Juan Romero, estas duras palabras contra el estamento arbitral, en definitiva, contra el árbitro en concreto o los árbitros, el equipo arbitral de este partido de ayer en Riazor. Tenemos también las palabras del técnico del conjunto gallego, de Antonio Hidalgo, que reconocía que su equipo lo había pasado mal en el tramo final y que se mostraba obviamente muy feliz con la consecución de 3 puntos muy importantes para el Depor. Al final son situaciones del partido. Yo creo que el partido en la primera parte hemos estado hasta el minuto 30-35 excesivamente impreciso. El campo estaba muy rápido y a partir de ahí yo creo que nos hemos empezado a encontrar algo mejor, controlando el partido. Hemos ajustado alguna situación de alguna posición en la segunda parte y ahí sí que nos hemos encontrado cómodos. Yo creo que el equipo hasta el 2-0 ha estado muy bien y luego sí que es cierto que tienes esa sensación de que el partido lo tienes prácticamente hecho con ese 2-0, pero tienes ese resultado que cuando ellos se han encontrado con el gol, cierto es que al final te empujan, el rival pone todo lo que tiene por delante, al final hemos tenido alguna situación para terminar el partido, tampoco ha sido así y acabas sufriendo hasta el último momento, ¿no? Pero eso también es una grandeza que habla muy bien de los jugadores, los datos de los jugadores de adelante, que era un partido que no era sencillo, un equipo que te propone diferentes estructuras, jugadores de ataque como Yere, como Mario, como Mula, como Luis, que han tenido que tener una posición diferente, especialmente Mario cerrando y yendo, dobles, triple de esfuerzo, Yere volviendo, Mula saltando. Yo creo que hemos tenido una buena altura, hay veces que solo les vemos y les exigimos por lo que hacen con la pelota. Y es justo reconocer ese trabajo sin balón y luego pues cierto es que esto está muy igualado, todo el mundo te exige al máximo y sabiendo que son 3 puntos importantísimos. También hay un rival, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? Cuando un rival se ve con 2-0 han hecho un cambio, me parece que 4 jugadores de una atacada y han puesto todo lo que tenían a última línea. Carlos, su central, ha ido también a ese último tercio. Cierto es, ¿no? Pero yo me quedo con esa también eso positivo, ¿no? Ese control, esa presión alta contra un equipo que si le dejas te puede hundir. Yo creo que en eso hemos mejorado. En el control del partido hasta ese 2-0. Cierto es que seguramente con demasiadas imprecisiones y a veces seguramente después del 2-0 no entendiendo cómo y dónde estaban las ventajas para seguir atacando, te encuentras con ese gol y lo que tiene el fútbol es que al final el equipo contrario te empuja al final, hemos sufrido, pero tenemos que, como tú dices, aprender de eso. Que los objetivos que se marcan no se consiguen ni con 29, con 32, 35 puntos. Esto va de seguir sumando cada semana. Era un día importante para seguir sumando. Lo hemos hecho y hay una evidencia que también hay un partido por medio de un rival que le falta un partido y a partir de ahí lo que dije, ¿no? Ir posicionándote, sumando de 3, que es importantísimo para la confianza de los jugadores. De hoy también que ha salido del banquillo nos ha dado ese plus y sobre todo por un poco por la situación en la que hemos empezado el día, ¿no? Con un proceso vírico de algunos que estamos bueno, no sé si con fiebre o con lo que sea. Pues lo pasó mal, se lo hizo pasar mal a todo el líder de la competición, un histórico del fútbol español como el Depor, que va por todas ahí con el apoyo de Abanca en busca del retorno a la primera división.
el Ceuta en este partido, pero al final se quedaron los 3 puntos en el Estadio Riazor. Para el equipo gallego, también satisfacción en los integrantes del plantel deportivista. Tenemos también palabras de 2 de los jugadores del Depor. Al final, en esta categoría, cualquier equipo te puede complicar las cosas. Ellos, cuando nos marcaron Yargo, es verdad que apretaron un poquito más, pero bueno, en esta categoría para sumar de 3 hay que sufrir mucho, y hoy pues al final se ha conseguido el objetivo, que era sumar los 3 puntos. Tenemos que ir paso a paso, ¿no? Esta categoría es muy larga, vendrán partidos complicados también donde no podamos conseguir la victoria, pero bueno, ahí tenemos que estar unidos, como hemos demostrado hace un mes que no venían los resultados esperados, pero bueno, contento hoy con la victoria, hay que disfrutarla y ya veremos el siguiente partido. Contento por los 3 puntos y más en Riazor, que es lo que tenemos que hacer. Sí que al final los últimos minutos han costado un poco, pero bueno, hemos sacado lo que queríamos, que son los 3 puntos. Y seguimos con la buena dinámica, que es lo importante. A ver, esos minutos al final, cuando vas con un resultado ganando, pero que te han marcado un gol al final, sí que hay un poco ese brum brum, ¿no? Que se puede escuchar a veces, que es normal. Yo creo que eso más a nivel psicológico, no a nosotros, sino en el mundo del fútbol. Normalmente todo es muy resultadista y la cabeza a veces te puede jugar un poco una mala pasada. Sí que ellos, pues con un 2-1, pues tenían que arriesgar, que es lo que han hecho, iban al hombre, incluso el central estaba arriba, con mucha gente arriba y mucha gente en cerca del área, y al final, bueno, son cosas que normalmente vemos siempre en el fútbol, que es complicado, pero bueno, creo que lo hemos sacado, que es lo importante, y los 3 puntos, que es lo más importante. Pues satisfacción, y también reconociendo eso, que lo había pasado mal el Depor en la parte final, sobre todo del partido, cuando el Ceuta apretó de lo lindo con el 2-1 en busca de al menos la igualada que mereció seguramente, como estamos diciendo, en Riazor. Vamos ya con la tertulia de la afición, a analizar este partido y también lo que viene por delante, con el Ceuta, que tiene 2 partidos esta semana. La reanudación de ese aplazado frente al Almería el miércoles, recuerden, 7 de la tarde en el Murube, con empate a 1 en el marcador, que así se quedó suspendido tras el fallecimiento de ese buen aficionado ceutí Manolo Carreto. Y después el sábado, recuerden, el sábado 2 de la tarde, en este horario que tampoco le ha gustado al Depor y creo que le ha tocado por primera vez esta temporada, y al que estamos ya desafortunadamente acostumbrándonos, porque gusta poco, gusta más bien poco este horario de 2 de la tarde que tanto le está tocando a la agrupación deportiva Ceuta en este estreno en la segunda división. Ese partido del sábado contra el Burgos, otro equipo fuerte que está arriba, aunque perdió en esta última jornada, pero que también opta a disputar al menos el playoff de ascenso. Vamos ya con la tertulia, como les digo. Están hoy con nosotros Ichan Abdelwaje. ¿Qué tal, Ichan? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Volvemos a vernos después de esos partidos en los que nos acompañabas en temporadas anteriores como comentarista técnico. Te tenemos hoy en esa doble faceta de técnico y también de buen aficionado del Ceuta. Y también está con nosotros Alejandro Mata en esta tertulia de hoy aquí en Club Deportivo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, sensaciones que os dejó este partido en La Coruña, en ese bonito escenario, sin duda histórico, como el Estadio Riazor. Bueno, la verdad que a mí me dejó buenas sensaciones. La verdad que me gustó el equipo, ¿vale? Me gustó cómo fue la primera parte y la segunda. Para que al final no tuvimos suerte de cara a gol, no fuimos efectivos, y eso la verdad que es algo que en esta categoría pues te castiga un poquito, la verdad. Alejandro, ¿coincides? ¿Cuál es tu análisis de esta derrota que nos ha dejado a todos la sensación de que el Ceuta podía haber rascado algo? Sí, más allá de que solo por el escenario y el ambiente que se vive en Riazor, pues ya es un gustazo ver a tu equipo, que hace unos años pues sería impensable verlo en esta categoría. Ahora pues exigimos mucho porque estamos muy mal acostumbrados y queremos ganar siempre. Es verdad que el equipo, lo comentaba con Isan fuera de cámaras antes de entrar, que no pierde su identidad, exactamente, que tiene el protagonismo de la pelota, que la busca, y entonces yo creo que incluso hasta estos rivales tan fuertes se ven sorprendidos cuando el Ceuta plantea este tipo de partidos. Bueno, las sensaciones buenas de haber podido, ya digo, puntuar en Riazor, pero la realidad es que 3 derrotas consecutivas del Ceuta. Igualamos la mala racha del comienzo de temporada, a ver si empieza ahora otra de 8 partidos sin perder, ¿no?, a partir de esta derrota, pero la realidad, Ichan, Alejandro, es que el Ceuta va perdiendo colchón, ese buen colchón de puntos que tuvo sobre las posiciones de descenso, que no olvidemos que es el objetivo prioritario. Sí, la verdad que sí, estas 3 derrotas son 3 derrotas duras. Esperemos que el equipo otra vez retome la senda de las victorias,
Esperemos que el miércoles podamos sacar un resultado positivo con el Almería y el sábado en casa se va a valer también lo que saquemos este miércoles con el Burgos, que es un equipo muy difícil que está arriba. Y esperemos que el equipo pues, salga, como ha dicho Alejandro, con su identidad, con la idea del míster, tengamos esa efectividad que nos está faltando de cara a gol, que estamos creando muchas ocasiones de gol, pero no estamos materializando las ocasiones que tenemos, que son importantes, y volver a retomar, como tú dices, el colchón ese de puntos, que cuanto más puntos sumemos ahora, será más beneficioso para conseguir el objetivo. ¿Estás preocupado, Alejandro, con esta distancia de 2 sobre el descenso, que podría ser incluso 1 en el caso de que hoy ganase la Real B, que está jugando con el Valladolid? Pero bueno, también mirando, como yo decía antes, hacia la parte alta, si el Ceuta le gana a la Almería se pone a uno de playoff. Es que la igualdad es tremenda. Es cierto que con los números en la mano, pues sí que es un paso atrás el no haber podido cosechar en estas 3 últimas jornadas una victoria, pero las sensaciones son buenas. En Córdoba, sobre todo ayer. Bueno, en Córdoba también, pero el día del Leganés menos, pero... Sí, en Córdoba fue un partido de tú a tú en el que ellos estuvieron más acertados de cara a puerta, pero si contamos las ocasiones claras, 5 o 6 para cada equipo, luego pues al final el que estuviera más acertado es el que se llevaba el gato al agua. Nosotros pues no tuvimos la tarde. Y ayer nos pasó algo parecido. Si nosotros ayer tuvimos un poquito más de fortuna, quizá hubiésemos como mínimo puntuado. Merecíamos el empate. Claro. Y si no os preocupa la situación clasificatoria, los puntos ahora mismo, con esas distancias tan exiguas por arriba y por abajo, ¿os preocupa la falta de definición, ¿no? de finalización de este Ceuta, que crea tantas ocasiones a lo mejor como el rival, pero no está marcando igual que el rival? A mí, como te he dicho anteriormente, es lo que más me preocupa. Yo confío en el equipo, confío en la idea del míster, el trabajo que está realizando el míster, yo veo la identidad del equipo, veo el equipo cuando sale a jugar que propone, que tiene su idea, tiene su estilo, creamos muchas ocasiones de gol, pero no, lo que más me preocupa a mí es lo que te he dicho anteriormente, es la efectividad. No estamos siendo muy efectivos, porque estamos, como dice Alejandro, el día del Córdoba tuvimos 5 ocasiones también claras, que si las materializamos, sacamos algo positivo allí. El día de Riazor ayer tuvimos también 2 claras, que si las tenemos, las metemos, también podemos sacar. Merecíamos el empate y si no te digo algo más. No quiero hablar del árbitro, pero bueno. Ahora hablaremos. Inevitablemente vamos a hablar del árbitro. Tenemos que hablar, pero que había, por ejemplo, el día del Cádiz tuvimos mala suerte, mala fortuna. También hicimos muy buen partido, jugándole al Cádiz de tú a tú. Yo creo que el equipo sale ya sin complejos. El equipo sale valiente, compite muy bien, incluso recibiendo goles, yendo en desventaja en el marcador. El equipo está saliendo bien y resolviendo bien esa... Es motivo de orgullo, ¿no? Ver cómo tu equipo compite muchísimo, en estos grandes escenarios, como ayer, por ejemplo, en el partido en Riazor, insisto, equipo que está ahora mismo liderando la clasificación, a expensas de lo que suceda en el partido del miércoles, que la Almería se podría poner también líder en el caso de ganar aquí en el Estadio Alfonso Murube, esperemos que no, pero es la realidad. Y a ti, Alejandro, ¿te preocupa también eso? El que, bueno, ya sabemos que el gol se paga y que eso está fallándole al Ceuta. Incluso en partidos que ha tenido muy dominados aquí en el Murube, se ha quedado también a lo mejor el marcador más corto de lo que podría haber sido. Sí, a mí me gusta pensar que esto del acierto de la efectividad de cada gol son rachas. Entonces, lo que me preocuparía más, si cabe, es que no tuviésemos esas ocasiones durante los partidos. Pero el Ceuta ofensivamente siempre plantea alternativas y siempre busca las cosquillas a la defensa rival, y estoy seguro de que las que no están entrando ahora en algún momento de la temporada volverán a entrar igual que estuvieron entrando en las primeras jornadas de Liga, ¿no? Después, en la jornada 4 tuvimos una buena racha. Marcos parece que estaba más enchufado, que la que tenía iba para adentro. Llevaba tiempo sin marcar, creo que desde la jornada 6 no marcaba. Además que la jugada de ayer fue un gol de delantero centro, ¿no? De eso que se le pide a él, ¿no? Que se le ve que tiene muchísima movilidad y le faltaba eso, un poquito más de presencia dentro del área pequeña. Bueno, pues ayer vimos un gol de delantero centro. ¿Y qué os pareció ayer el 11? Porque hubo cambios. Ayer jugó Diego González como central zurdo. Quizá lo más llamativo, la presencia de Bodiger, ¿no? En el centro del campo y en detrimento, en este caso, de Kuki Zalazar. Y luego volvió a apostar por los 2 zurdos en los extremos José Juan, Conrad y Koné. Bueno, a mí el 11 la verdad que me resultó sorprendente. Yo pensaba que iba a jugar Kuki, no esperaba la titularidad de Bodiger, pero me imagino que también en función del rival, José Juan pues intenta buscar el mejor 11 posible para poder neutralizar al rival y luego poder hacer más daño con esas 2 bandas que son muy eléctricas, que la verdad que lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que necesitamos también un poquito más de intervención a la hora del gol. Necesitamos que también no todo el peso del gol recaiga sobre Marcos 9. Necesitamos que la gente de segunda línea también aporte un poquito más de goles, los extremos, como estamos viendo en otros equipos, por ejemplo, en el Almería, estamos viendo en el Depor ayer, por ejemplo, que Yeremay también marca goles, juega en banda.
Equipos que tienen jugadores de banda como los nuestros, que son rápidos, desequilibrantes, aportan 4, 5, 6, 7, 8 golitos la temporada, que viene muy bien. Fíjate ayer que incluso Bodiger, que fue la gran novedad en el 11, tuvo hasta 2 oportunidades de gol, Correcto. Porque esa del centro del campo que vio al portero adelantado, la verdad es que no entró por muy poco. Sí, yo creo que lo que buscaba José Juan era un poquito más de contención en el centro del campo, apostando por este doble pivote, aunque yo pienso que Bodiger no es un pivote al uso, sino que Bodiger necesita a alguien por detrás que le cubra las espaldas, porque es un centrocampista que tiende a perder su posición, tiene mucha presencia, y particularmente me gustó cómo jugó Bodiger, la verdad. Creo que es un jugador Fíjate que me sorprendió especialmente que no jugara Kuki con su pasado deportivista, ¿no? Que es un futbolista que seguramente tenía mucha motivación, porque allí no acabó muy bien, su temporada no fue buena, jugó poco, terminó recibiendo pitos. Pero bueno, el entrenador es el que manda y el que sabe qué jugador es el que está mejor y el que más útil le va a resultar en cada partido, ¿no? Que muchas veces se cumple la ley del ex. Pero, sí. Ayer no pudo ser. Nosotros tuvimos a Rubén, ¿no? Como exdeportivista. Así es. Y que también muy bien. La verdad que es que no se le puede reprochar nada al centro del campo. En general, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Y me gustó más esta alternativa de Conrad por la derecha y Kone por la izquierda. Creo que Conrad no pierde tantas virtudes y tanto desborde por la derecha como sí lo pierde Kone cuando juega a pierna cambiada. Entonces me gusta más. Si tenemos que guiarnos por alguna alternativa, prefiero esta. Y eso que José Juan dijo recientemente en rueda de prensa, que por delante de los dos estaba Aysar, es decir, que Aysar tenían que pelear mucho para quitarle el puesto a Aysar. No sé si ayer Aysar tenía alguna molestia que también venía arrastrando o simplemente fue decisión técnica, pero ayer sí que apostó de nuevo por los dos zurdos, insistimos. Sí, posiblemente puede ser que sea lo que tú dices. Igual a lo mejor si ya en rueda de prensa el míster ha declarado que Aysar está por delante de los dos. Dijo que los dos tenían que mejorar defensivamente y que ahora mismo Aysar estaba por delante. Estaba por delante, entonces a lo mejor puede ser que sea lo que tú dices. A lo mejor el jugador, sabemos que Aysar muchas veces también arrastra molestias por la lesión que tuvo el año pasado. La operación de pubis. La operación de pubis también, pues entonces una lesión muy, digamos que te da problemas luego a largo plazo. O a lo mejor por alguna molestia pues quiso prevenir, y como también venían haciendo buenas intervenciones tanto de inicio como saliendo en las segundas partes con él y Conrad, pues decidió darle descanso a Aysar y apostar por los dos. Hay que tener en cuenta también que tenemos 3 partidos en 6 días. También, que claro. Las rotaciones ahora van a ser más importantes. O que 2 y nunca. medio, ¿no? 2 y medio. O 2 y medio, correcto. Tenemos también imágenes del equipo al finalizar el partido, despidiéndose de la afición caballa, que volvió a estar presente ahí en Riazor, como en todos los escenarios, y dejándose notar también en este gran estadio de La Coruña. Nos las ha pasado alguien que creo que te suena, Alejandro. El padre de Alejandro, Aurelio, que también es tertuliano, como saben, de nuestro programa. La afición está disfrutando de estos campos históricos. Merecen la pena, ¿no? Estos viajes, estos escenarios, estos partidazos, ¿no? Merecen la pena, la verdad que la afición de 10. Una afición de primera. Van tantos kilómetros. Hemos visto aquí aficiones también, por ejemplo, de equipos del norte. Históricas. Y hemos visto 4 o 5 de la grada. Exactamente. Somos más siempre, por muy lejos que estemos. Por muy lejos que estemos, somos más siempre. Desconozco si la gran mayoría de los aficionados que estamos viendo ahí en la grada vienen de la península, que residan allí. Creo que hay de todo un poco, ¿no? De Ceuta y de gente que es admirable. de la península también. De hecho, me consta que también hay algún buen caballa en Galicia y se acercó al estadio. Pero vamos, que es admirable lo que dice Isan, que una afición tan relativamente pequeña como la nuestra tenga presencia en absolutamente todos los campos de la península. Está disfrutando la afición, la categoría la está disfrutando. No sabemos lo que vamos a durar en segunda, ojalá que sean muchas temporadas, bueno, ojalá. Pero estos viajes ya no se olvidan en la vida, estos escenarios que está visitando el Ceuta y estos partidos que está afrontando el primer equipo de la ciudad. Además de la afición, tenemos también alguna que otra imagen menos agradable, que fue, en definitiva, la actuación del equipo arbitral y también, como hemos visto, esa rajada que se pegó después del partido. José Juan Romero, la verdad es que bastante tranquilo, bastante sereno. Fue a pregunta de un compañero de la prensa gallega, pero dijo lo que dijo. Dijo, entre otras cosas, que hay que respetar al escudo del Ceuta, que se está faltando el respeto al escudo del equipo ceutí, que el VAR parece que se va a la luz cuando hay que ver alguna acción del Ceuta. Sí. También es cierto que el VAR ha propiciado alguna jugada ventajosa para el Ceuta, también hay que reconocerlo. Pero bueno, la realidad fue lo que dijo José Juan Romero y antes de analizar lo que dijo con vosotros José Juan, vemos también estas imágenes
que son capturas de 3 entradas muy duras que se produjeron durante el partido. Esta es una de ellas, que es la que lesiona a Matos, aunque puede seguir el partido, pero que se aprecia luego perfectamente en el VAR, la dureza de la jugada. Y por acciones similares ha habido expulsiones esta temporada, por ejemplo de Anwar en Santander. Correcto. Esta es la lesión de Basinga, que también sufre una torcedura clara y recibió otra dura entrada. Y esta también al final del partido, Esa es la más clara. que Además también que se lleva esa tarascada Cristian, y vamos a ver cómo le quedó la pierna izquierda al centrocampista jerezano del Ceuta. Las marcas de los tacos ahí, la marca de los tacos del futbolista de Villares, del Deportivo de La Coruña. Esto no lo veas en directo, pero luego cuando recurres a las cámaras y ves además las secuelas que ha dejado y las imágenes en pausa, o sea, es imposible que no... Es difícil, Alejandro, ¿verdad? Viendo estas 3 secuencias, estas 3 imágenes y el resultado en la pierna de Cristian, que acabase el Depor ayer el partido con 11, ¿no? Es que condiciona totalmente el partido hubiese sido otro. Estábamos recordando que la primera jugada es en el minuto 26 de la primera parte, pues con el pisotón un mundo por delante. La primera entrada a Matos. El pisotón de Luca no va a Matos. Yo no sé cómo esa jugada, viéndola al VAR, se queda en la amarilla que le muestra. No lo entiendo. Ese pisotón, la primera, condiciona, para mí condiciona el partido. Expulsión de Anwar, ejemplo, en el partido del Ceuta, que es Enrich el expulsado, también por el VAR, una jugada parecida a esa. Correcto. Y la de Cristian para mí me parece de escándalo. Yo veo que el árbitro está detrás de Cristian, a lo mejor no la puede ver, porque no sabes a qué altura impacta de la pierna de Cristian, pero el VAR ahí tiene que intervenir. Hemos visto hace un momentito una toma en fotograma, pero la hemos visto también en directo, tenemos vídeos, y eso es... Hoy lo que pasa es que ya han pasado las 24 horas que tenemos para poder mostrar las imágenes del partido, que estamos ahí intentando que ese asunto se solucione, pero no podemos poner de nuevo las imágenes si nos quedamos con las instantáneas capturadas, con las capturas de imagen. Pero en cualquier caso estoy de acuerdo contigo, Ichan, que viendo... No es el impacto de la imagen detenida, es que viendo la jugada en movimiento no se explica cómo se queda en amarilla. Todos nos hemos quedado sorprendidos, pero no, aparte ya del cuerpo técnico, la afición, todos nos hemos quedado sorprendidos. ¿Cómo ha terminado el Depor? Con 11 jugadores, sin intervención del VAR, no sabemos lo que ha pasado. Igual a lo mejor Mister tiene razón y se ha ido la luz en La Coruña, o ha habido un error como la otra vez pasó. Hay también otra polémica, que es el primer gol del Depor, que puede haber fuera de juego de Soriano, ¿no? Yo creo que ahí, he visto varias jugadas, tanto en primera como en segunda, para mí es un fuera de juego clarísimo. Es interpretación del árbitro, pero está al lado del portero del Ceuta. Es fuera de juego posicional, Depor, ¿por qué? ¿no? Porque ese jugador condiciona tanto a Carlos, que en el momento que se saca al centro el córner está en la marca de él, pero cuando ve que el balón va a Jeremai, deja la marca para dejarlo en fuera de juego, ¿vale? Y sale a la línea. Guille, el portero, cuando Jeremai centra el balón, si vemos la imagen, se va hacia el delantero, pensando que ese balón va hacia el delantero. O sea, que ese delantero ya está interviniendo en el sentido de que estás condicionando tanto al portero como a Carlos, que piensa que está atrás e intenta despejar, con la mala fortuna de que la mete dentro. Yo he visto varias jugadas como esa de pitar el VAR fuera de juego posicional. Es verdad que es interpretable, pero si pita fuera de juego tampoco pasa nada. ¿Entendéis, por tanto, que haya estallado el míster o qué? Hombre, yo creo que con todas las de la ley, pero no simplemente el míster. Ya es que hemos visto en jornadas anteriores otros entrenadores también de la misma categoría que han salido en rueda de prensa y han dado su opinión. Eso decía José Juan ayer también. Decía, parece que se ha puesto de moda quejarse, ¿no? Y parece que da resultado o algo así venía a decir. Pero ¿creéis que realmente esto va a surtir algún efecto en cuanto a la manera de arbitrarle al Ceuta, no ya desde el mismo terreno de juego, sino a través del VAR también? ¿O creéis que puede ser contraproducente incluso? No. Yo creo que el tono que se usa es el adecuado. Ahí no se aplica ninguna falta de respeto, no creo que sea sancionable ninguna de las declaraciones. Además que él recalca al final de la intervención que es una respuesta a una pregunta que le hace un compañero. Además, ya digo, habla muy tranquilo, no se le ve alterado en ningún momento. Muy bien. Exactamente. Entonces yo creo que con esos modos perfectamente se nos tiene que escuchar. Tenemos que también dejar constancia de que nos estamos dando cuenta de que estamos siendo perjudicados en muchos partidos. Yo creo que la intervención del míster en este caso, a la pregunta del compañero tuyo periodista, en ese sentido viene un poquito a defender lo que es el escudo del Ceuta y que diga, señores, estamos nosotros aquí, nos tenéis que respetar igual que a todos los competidores de la categoría. Y en el sentido, como él ha comentado en el inicio, parece ser que está de moda salir aquí en rueda de prensa y hablar de los árbitros,
puesto que él no tenía intención. No, de hecho, la primera intervención suya, que le piden una valoración del partido, no hace referencia ninguna al arbitraje. Él se lo recalca, como ha dicho Alejandro. La verdad es que se lo pone, digamos, a huevo el compañero. Se la pone votando, como dice, y el míster, como también ha sido futbolista, se la pone votando y la mete dentro. Pero claro, que a lo que ha dicho también Alejandro, que él recalca que ha sido a la pregunta del periodista, que en ningún momento iba a hablar del tema de los árbitros. Pero que bueno, que yo creo que, como ha dicho Alejandro, el tono que lo ha dicho y las palabras que ha utilizado el míster, yo creo que no va a venir represalias, que tampoco pedimos nada, no pedimos que se nos ayude, pedimos que cuando sea algo claro y manifiesto, como han sido estas 3 intervenciones, que el VAR entre, ¿no? Los últimos arbitrajes no están siendo precisamente muy favorables al Ceuta. Ya contra el Leganés hubo ahí un arbitraje que tampoco gustó mucho, pero más allá del partido de ayer, que no fue bueno del Leganés, quizá el de ayer fue el más sangrante, ¿no? Sí. El arbitraje del colegiado vasco. Por la cantidad de jugadas polémicas, claro, y por la repercusión que hubiesen tenido. Y todas desfavorables, todas en contra del Ceuta, todas las decisiones. Pero más allá de este partido de ayer, ¿vosotros creéis, como dice el técnico del Ceuta, que no se está respetando al Ceuta en segunda? ¿Tenéis esa impresión? A ver, yo tengo varias jugadas, no simplemente las de 3, te las puedo enumerar aquí. ¿Te refieres a las de ayer, de otros partidos? De otros partidos, correcto. Que yo creo que yo también me pongo en la piel del míster y ya venimos desencadenando una serie de jugadas en partidos diferentes que tú dices, bueno, pero el VAR, ¿qué pasa? ¿Que con nosotros no interviene? Hay una jugada contra el Zaragoza, que íbamos 0-0 en el descanso, ¿vale? Que hay un penalti clarísimo a Marcos. Es la misma jugada que hubo en primera división en el derbi de Lamine Yamal con Vinicius. Lamine Yamal se anticipa, toca balón, Vinicius golpea en el pie de Lamine Yamal. Falta, primero se pitó penalti, intervino el VAR. Anuló el penalti, fue falta, pues la misma jugada con Marcos, anticipa al defensa, toca Marcos el balón y lo golpea atrás. Y pita falta y no interviene el VAR. Era penalti a favor del Ceuta. Y luego no se entiende, por ejemplo, lo que yo decía antes, que con el criterio no se aclaran. Es decir, ni el árbitro ni el VAR. ¿Por qué la de Anuar en Zaragoza es roja revisada y la de ayer no lo es? Ahí donde está, digamos yo, las lagunas de este VAR. Porque yo recuerdo que el año pasado, cuando hice contigo el partido allí de la fiesta final en Morube, que ya hicimos el ascenso, el partido último que jugamos de campeón. Yeclano, ¿no? Contra el Yeclano. El de campeón. 0-0. Entonces estuve hablando con el Luay, lo felicité en el live y estuve hablando. Y ya le dije, pues mira, yo me preocupaba que en primera ref, todo en ascenso, algún árbitro haga una jugada tal. Ya el año que viene vamos a estar más tranquilos porque yo confío en el VAR. Pero ya me estoy dando cuenta que ya tengo mis dudas, porque estoy viendo varias jugadas que no me convencen, que no... Claro, al final no va a ser algo premeditado, ni creo que José Juan intente dar a entender eso, pero sí que es cierto que el ambiente en un campo grande de 25.000 personas pues no es el mismo que en otros campos más pequeños, como puede pasar en el Morube. Entonces, con un equipo como el Depor, con el nombre que tiene, claro, y que va líder. Y jugándose exactamente esta temporada en los puestos de ascenso. Puedo entender ahí que al árbitro el ambiente le puede a lo mejor... Pero es que estamos hablando de un VAR. Claro, pero si es que precisamente y estamos hablando de una categoría absolutamente profesional que se supone que para eso tiene, por ejemplo, el VAR. Pero que llama mucho la atención, la rapidez con la que se deciden algunas jugadas a través del VAR. O sea, prácticamente en 20 segundos deciden que no es penalti, deciden que no es roja, y luego otras jugadas polémicas en otros campos y se pegan 2-3 minutos revisando todas las tomas desde todos los ángulos. Entonces, como que van a lo fácil, pero porque claro, tú no te quieres complicar la vida en un Riazor, no te quieres complicar la vida. Eso entiendo aparte del árbitro. Claro. Yo sé que el árbitro en ese sentido sí, pero desde el VAR... No es de árbitro bueno, precisamente, sí, pero puede ser que a lo mejor puede pasar en primera división. Puede pasar que tenga a lo mejor lo que dice, lo condiciona un poquito el ambiente, o haya fallado en una jugada contra el Depor y quiera compensar en una faltita. Es más fácil dejarlo en amarilla que sacarle la roja al jugador del Depor en el minuto 20. Pero lo que dice Javi, que al final se ha puesto el VAR para ayudar, entonces el VAR está para ayudar, tiene que intervenir para ayudar. Porque a lo que estamos hablando, luego el míster también dice una cosa muy clara: 4 minutos de descuento. Cuando ha habido la lesión de Basinga, los Matos que ha salido a atenderlo, se han cubierto todos los cambios, bueno, que sí, 4 minutos, eso también yo creo que ahí también pareció muy poco tiempo, ¿no? Creo yo. Puede, no que justo con el Ceuta le dio la vida al Depor, hombre. Ahora no es que vayamos a pensar, no vamos a ser tan retorcidos y decir, no, es que, claro, como vieron que los teníamos embotellados los últimos 10 minutos, estaban sufriendo, podía llegar el empate, pues se nos dieron 4. No queremos ser mal pensados, pero te van dejando cositas allí, ¿o no, Javi? Que yo creo que... Bueno, tristemente ya es historia el partido contra el Depor por el resultado, pero tenemos esta semana, como hemos dicho antes, partido y medio más. Tenemos el miércoles, que es lo más inmediato,
ese partido contra el Almería, que puede ser líder si gana aquí en el Estadio Alfonso Murube, que por cierto había posibilidad de devolver la entrada a aquellos aficionados que no pudieran o no quieran ir al partido del miércoles por la razón que sea. Hasta esta tarde a las 6 tenían la posibilidad de devolver la entrada. El que no lo haya hecho, con la misma entrada podrá acceder al partido, y el que haya liberado el día 9 su asiento siendo abonado no va a poder utilizarlo este miércoles. Sigue liberado y por tanto lo utilizará el aficionado que sacase la entrada en ese momento. ¿Qué esperáis de este partido? Bueno, en principio esperáis una buena entrada porque es a las 7 de la tarde, entre semana, es solo medio partido. El horario se tiene que notar porque las obligaciones mandan, y si algún comerciante tiene que abrir su negocio hasta las 8 o las 9, pues es imposible que acuda al Murube. Algunos y gente que trabaja por la tarde, no, todo el mundo no va a poder hacerlo. Es que al final es lo que decía JJ, es que lo que se ha hecho es lo que pedía la Almería. El Almería pedía un partido este miércoles para no saturarse el calendario en diciembre por la tarde. Bueno, en vez de las 4 lo han puesto a las 7, que para nosotros es exactamente lo mismo. Dijo el otro día que era sangriento, ¿no? la decisión que había tomado el juez de competición poniendo este partido al Ceuta el miércoles, habiendo jugado el domingo en La Coruña. El Almería ya había jugado el día antes, el Ceuta llegando a Ceuta hoy en la tarde-noche, prácticamente sin tiempo para preparar ese partido, pero es que encima juega el sábado contra el Burgos. O sea, ¿cómo recuperas tú a los futbolistas para el miércoles? Llegando un lunes a las 7 de la tarde aquí a Ceuta. Son cosas que tampoco, pero bueno, me imagino que el juez de competición ha tomado la decisión, el Ceuta me imagino que desde el club pues, harán las gestiones oportunas para llamar a la puerta que tengan que llamar para decir, oye... No, el Ceuta, de hecho, me consta que lo ha hecho, es decir, que presentó un completo informe justificando por qué prefería el 10 de diciembre en lugar de este 26 de noviembre. No, parece que los grandes tienen fuerza al final y pesan sus opiniones, parece que más, ¿no? Bueno, parece que sí, pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando contra los grandes, contra lo que tengamos que pelear, y la verdad es que pues nada. Además, un partido que va a ser muy exigente físicamente, porque claro, no se plantea de la misma manera un partido de 90 minutos que uno de 45, en lo que los jugadores tienen que salir enchufadísimos y no hay tiempo para la especulación. Pero bueno, nuestras cuentas están claras, más allá de las dificultades. Yo creo que con un 6 de 6 en los próximos 2 partidos en el Murube nos metemos en puestos de playoff. Eso yo lo firmaría ahora mismo, claro, de inmediato. Lo que pasa que el tema está en que cómo se plantea este partido frente al Almería. Y os pregunto, ¿el Ceuta cómo debe salir en este partido que está con empate a 1? El empate con un equipo tan fuerte como el Almería tampoco sería, evidentemente en casa un empate no es bueno, pero contra un Almería... Y quedando medio partido, igual tampoco es tan malo ese puntito que te hace subir 2 o 3 puestos y te aleja de un punto del descenso. Pero yo creo que en el Murube el Ceuta tiene que salir a por todas. Yo diría que la manera correcta de salir es como salimos, en el partido. Exactamente. Los primeros 20 minutos fueron muy buenos. Claro. Los primeros 20 minutos hasta que pasó... De hecho, en el 3 marcó, recordemos, Salazar, el primer gol. Luego marcaba en Barba ya en la recta final de la primera parte de falta directa. Yo creo que hasta que pasó el fatídico... caso de nuestro amigo Carreto, que en paz descanse, al final el equipo lo notó, eso lo notó el equipo, pero los primeros 20 minutos fueron muy buenos. Yo creo que tiene que salir con la misma... ¿Cómo sale en todos los campos? El Ceuta sale a competir, sale con las ideas claras, le juega de tú a tú a la Almería, al Depor, al Cádiz, al Castellón, y es que tenemos que ser así, tenemos que salir así. Si salimos, a lo mejor cambiamos el estilo. No, el empatito, como ahora no hemos visto que estamos más cerca del descenso, vamos seguros a este punto, vamos a encerrarnos. A lo mejor salimos y a lo mejor llegan ellos, nos dominan, nos encierran atrás, nos meten 3, porque estamos hablando de una Almería, estamos hablando de una plantilla que está profesional para... Al margen de cómo salga el Ceuta, hay que contar con cuál es el planteamiento de una Almería, el equipo de Rubí, que va a salir también, me imagino, que a por todas, porque tiene la oportunidad de ponerse líder. Y está en plena racha, fíjate, de meterle 3 al Leganés en su campo, con la buena imagen que dejó aquí el Leganés. Y con muy buen juego, El partido ese de Leganés con el Almería lo vi yo y jugó muy bien el Almería. Sí, pero es verdad que ellos se plantaron aquí en el Murube más a verlas venir, a ver cómo el Ceuta planteaba el partido. Ya nos respetan aquí. Exactamente. Es que han venido grandes entrenadores aquí, que han salido de aquí, que ellos ahora se vuelquen. Y en la rueda de prensa han salido y todos han dicho el mismo discurso. Aquí el que venga... Sí, ya nos van conociendo. Cuidado con el Ceuta, que aquí el que venga, que esto es un equipo que juega muy bien al fútbol y hay que proponer muchas cositas para ganarle al Ceuta. Y yo creo que nosotros hemos aprovechado mucho de eso, de que todavía los rivales no nos conocían y nosotros que tenemos mucho desparpajo en la forma de jugar y los rivales pues no se han encerrado,
no nos han respetado, entre comillas, como se dice, pero ahora ya los equipos rivales nos están conociendo y si tienen que echar la línea hacia atrás la van a echar. A medida que va avanzando la categoría, lo que es la temporada, nos pasó en primera red. Los equipos también se van estudiando y los entrenadores van viendo los partidos, evidentemente. Claro, exactamente. De todas formas, siempre nos queda ahí la cosa de que el Ceuta de José Juan en las segundas vueltas es cuando se sale. Así que, ojo, que estamos ahí bien posicionados en lo que va, ¿no?, de temporada, a ver cómo terminamos este tramo hasta las vacaciones de Navidad. Y luego nos puede quedar lo mejor. Sí, eso se cumple. Este año, en el mercado de invierno ya sabemos que el Ceuta también suele acertar. Va muy bien, descolchando el champán. Entonces, pues mira, si al final sucede así, lo firmamos ahora. Si hay que firmarte la cola, ahora mismo firmamos, como el año pasado. El año pasado vimos que hemos venido aquí a cubrir muchos partidos y hablábamos aquí antes de salir a cámara, que veíamos el equipo como muy enchufado y muy decidido y que le iban a hacer. Pero incluso cuando sumaba puntitos que parecían poca cosa, decíamos, estos puntos valen luego. Cuidado que el equipo estos puntos van sumando. Los puntos que no se merecen, digamos, deportivamente, porque a lo mejor has tenido menos ocasiones y tal. Sí, porque el equipo ha sido el partido más feo o algo. Esos son los más importantes, porque luego suma, claro, exactamente. Luego habrá partidos en los que tú seas superior y seguro que vas a ganarlo. Bueno, antes de que os vayáis vamos a ver los resultados y la clasificación. Comentamos con vosotros y también ese partido contra el Burgos que tenemos ahí de momento más lejos, pero que va a ser el sábado. O sea, que es que tenemos actividad pues plena durante toda la semana en cuanto al Ceuta se refiere. Vamos ya con esos marcadores de la 15ª jornada en la segunda división Liga Hypermotion del fútbol español. Las Palmas 2, Albacete 1, Andorra 1, Castellón 3, Leganés 0, Almería 3, ese resultado que comentábamos antes del Almería, que está muy fuerte, que ganaba en el estadio de Butarque por ese amplio marcador. Eibar 1, Zaragoza 2, el Zaragoza que logra su segunda victoria consecutiva y que empieza ya a asomar la cabeza, por lo menos a acercarse a la permanencia. Granada 1, Córdoba 1, Deportivo de La Coruña 2, Ceuta 1, Cádiz 1, Cultural Leonesa 2, sorpresa en Carranza, en el nuevo Mirandilla, como se llama ahora, de la Cultural Leonesa, que ya está por encima del Ceuta, curiosamente. Huesca 2, Sporting 0, Burgos 0, Real Racing 2, el Burgos que se veía sorprendido ahí en su campo por otro gran equipo como el Racing antes de visitar el sábado el Murube. Málaga 3, Mirandés 2, después de un 2-0, empate a 2 y remontó el Málaga, o por lo menos más que remontar, porque le había igualado el Mirandés, se llevó la victoria. Y a ver qué pasa en ese Real B Valladolid que se está jugando esta noche y que completará la jornada. Vamos con la clasificación. Deportivo de La Coruña, líder con 29, empatado a puntos con el Real Racing y con la Unión Deportiva Las Palmas. El Deportivo y el Racing, por la diferencia de goles, los que ascenderían en estos momentos directamente a primera. En playoff, Las Palmas con esos 29 puntos, el Almería es cuarto con 28, si ganasen el Murube sería líder en solitario, con el empate igualaría a Depor, Racing y Las Palmas. El Burgos es quinto ahora, vendrá como quinto clasificado a Ceuta, tiene 25 puntos, y el Castellón, que se ha metido en playoff, con 22 puntos. El Córdoba y el Cádiz tienen 21, el Valladolid y la Cultural Leonesa, además del Real Sporting, 20. Con 19 está el Albacete. Con 18, varios equipos, entre ellos el Ceuta, Málaga, Leganés, Huesca y Ceuta. Tienen los tres empatados con el Ceuta mejor diferencia de goles. El Ceuta que está ahora, como hemos dicho, a 4 de playoff, con ese partido menos contra el Almería, y a 2 del descenso, con ese partido pendiente. El Eibar por detrás del Ceuta con 17, el Andorra también tiene 17 y en descenso están el Granada con 16, la Real B con un partido menos con 15, el Mirandés con 12 y el Zaragoza, que tiene ya también 12 puntos. Se ha puesto a 5 de la permanencia el Zaragoza con esta nueva victoria. Todo una semana más, si cabe aún más, comprimido, ¿no? Sobre todo en esa zona media-baja de la tabla. Ichan, Alejandro. Sí, en el caso más desfavorable podemos terminar la jornada a 5 puntos del playoff de ascenso. Y son 2 puntos, ¿no?, por encima de... bueno, en el más desfavorable, sí, claro. En el caso de que ganara nos mantendríamos, bueno, sí, claro, dependiendo de lo que haga el Valladolid. Se pondría con 23 y nosotros 18. Llama la atención, bueno, pues como parece que va creciendo el Zaragoza, ¿no? Parece que está encontrando un poquito más la estabilidad, y la Cultural Leonesa, como se está manteniendo ahí en puestos de... El Málaga, ¿no?, que ha vuelto a ganar con Funes ahí en el debut del nuevo entrenador. Luego equipos que están muy fuertes, intratables, el Racing, el Depor esta semana nos ha tocado sufrirlo, el Almería, son equipos que van a estar arriba seguro. El Castellón, que también se ha metido ahora en playoff, ¿no? Sí.
Pero vamos, que nosotros podemos estar ahí con el Castellón. Ganamos a la Almería, al Burgos, nos metemos ahí detrás del Burgos con el Castellón. O sea que está todo muy comprimido, muy comprimido. Si ya la temporada pasada hablábamos aquí de que estaba la primera red muy ajustada, que le pasó lo que se lo comentaba antes fuera de cámara al Antequera. Lo de la segunda es una locura, en cuanto a la igualdad que hay. El Antequera falló 2 partidos y se quedó fuera. Y aquí que cualquiera te gana por arriba, por abajo. Fíjate la Cultural en Cádiz, por ejemplo. Ya el Cádiz que lleva una racha bastante mala últimamente. Y la verdad que si ganamos estos 2 partidos en casa, la verdad que nos metemos ahí arriba y le da tranquilidad al equipo para afrontar. Es que este mes de noviembre nuestro es un poquito complicado. El Depor no es de extrañar que esté líder, 4 victorias seguidas, que también en esta categoría es una barbaridad. Y estoy de acuerdo contigo y supongo que Alejandro, ¿no? Que nos ha tocado dar una racha de calendario que sabíamos que iba a ser muy duro, ¿no? Que luego hay que ir después de Burgos a Granada, después viene la Unión Deportiva Las Palmas, en fin, tenemos la Copa por medio también. Que esta igualdad lo que te permite es que enlazando 3 jornadas, 3 victorias seguidas, pues sube muchísimos puestos en la clasificación. Entonces, bueno, pues vamos a ver si porque a priori lo que nos viene de calendario, bueno, sigue siendo igual de duro, porque es que la categoría es lo que es, no podemos esperar tampoco ninguna bicoca, pero sí, yo creo que en el momento, ahora por ejemplo es la oportunidad propicia, 2 jornadas seguidas en el Murube, o sea, un partido y medio que nos puede dar 6 puntos. Y aquí hay que recuperar la fortaleza, que nos ganó el Leganés y se perdió la racha en casa, tan buena. Sí, creo que eso va a ser clave. Yo creo que el partido de Leganés fue un partido malo por parte nuestra. Es verdad que hubo una decisión ahí arbitral, pero yo creo que no fue nuestro mejor partido. El Leganés vino a hacer su partido, nos cogió en 2 contras, nos marcó y nosotros no estuvimos tan finos, tanto en el juego como en varias facetas del partido. Fue el peor partido que yo he visto al Ceuta aquí en el Murube. Es cierto, mi opinión, ¿vale? Coincido. Sí. Pero yo creo que este miércoles confío en hacer los primeros 20 minutos que hicimos con el Almería aquí, y luego yo creo que al Burgos, que si sacamos algo positivo el miércoles, yo creo que el partido de Burgos también confío en que podamos sacarlo adelante. Bueno, venga, pues la porra de la tertulia. Marcadores, empezamos con el Ceuta 1, Almería 1, al final será... Yo voy a decir 1-2. Perdón, 2-1 para el Ceuta. 2-1, gana el Ceuta, ¿no? Yo voy a decir 3-1. 3-1, o sea, en 45 minutos caen 2. Sí. Y mira que no marcamos, últimamente. Sí, pero... ¿Y el Burgos? El Burgos, yo voy a decir 1-0 para el Ceuta. Venga, pues no coincidir, 2-1 también. 2-1, pues 6 puntos y para arriba otra vez. Para arriba, hay que ir para arriba. A ilusionarnos otra vez, ¿no? A ilusionarnos, es que tiene que ser así, porque si no, el equipo está muy bien, yo lo veo el equipo muy bien, muy convencido, sale a competir, sale con ganas, sale confiado, creen en el trabajo del míster, creen en la idea, lo trasladan al terreno de juego, vemos un fútbol muy vistoso, muy bonito, crean muchas ocasiones, y lo que te he dicho, me preocupa la efectividad. Bueno, pues para sacar esos partidos adelante también hace falta que el Murube sea un fortín en cuanto a la presencia de espectadores, así que se anime la gente, que hay que intentar llenar el campo el miércoles y luego el sábado, a pesar de que sea ese horario que además siendo sábado, ¿no? Que trabaja también mucha gente por la mañana, pero, yo creo que el sábado es lo que hay. Mañana, el miércoles a lo mejor un poquito menos, pero yo creo que la afición está cumpliendo el Murube y estamos viendo un Murube lleno. Es que además, a pesar de los malos resultados, ¿no? Las sensaciones son buenas. Yo creo que nadie se sintió insatisfecho con la actitud del equipo al finalizar en Riazor, o incluso lo que hemos comentado en Córdoba. Quizás le gané, pero pues le gané porque no te salió el partido. Hay de todo, ¿eh? Hay quien después de 8 partidos sin perder ya se pensaba que el Ceuta iba a jugar por el ascenso seguro. Ya veremos hasta dónde es capaz de llegar. En el suelo y saber dónde está. Hay de todo, lo más hablante. Bueno, Ichan, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en la tertulia y hasta otra. Gracias a los dos. Ya despedimos a nuestros tertulianos de hoy. Y seguimos hablando del Ceuta, pero ahora de su filial, del Ceuta B, que ganaba por 3-1 su partido ante el Chiclana, tercera victoria consecutiva del equipo de David Álvarez Polaco, que se ha metido ya en playoff, en puestos de playoff de ascenso. La agrupación deportiva Ceuta consiguió su tercera victoria consecutiva tras imponerse al Chiclana Club de Fútbol por 3-1 en el José Martínez Pirri. Los blancos encarrilaron el partido en la primera mitad con 2 goles y lo cerraron en la segunda ante un rival que no se rindió. Con estos 3 nuevos puntos, el equipo de David Álvarez Polaco se sitúa en puestos de playoff. El Ceuta B entró bien en el partido y tras un balón al palo en los primeros minutos se adelantaba en el marcador con un gol de penalti cometido sobre Cobo y transformado por Gonzalo Guzmán en el minuto 24. Solo 2 minutos después llegaba el segundo de los blancos, anotado por Paco Fernández al rematar un pase de la muerte de Gonzalo Guzmán desde la banda derecha. Con esos 2 goles casi consecutivos, el Ceuta B conseguía irse al descanso con el 2-0 a favor.
En la reanudación, el Chiclana intentó meterse en el partido. Tras un par de avisos, el gol de los gaditanos llegaba en el minuto 74 en un centro de Carri desde la frontal que Magui peinaba dentro de la portería. Pero el Ceuta B respondió con el tercero en un contragolpe culminado por Danil Ankudinov en el minuto 78. Un gol que terminó de sentenciar el triunfo a favor de un Ceuta B cada vez con más confianza y dispuesto a pelear por todo. Pues vamos ya con los marcadores de la jornada en esta tercera federación, grupo 10. Ahí los tienen: Atlético Nubense 1, Cádiz Mirandilla 2, ese Ceuta B 3, Chiclana 1, Castilleja 0, Atlético Central 1, Sevilla C 3, Bollullos 1, Coria 0, Conil 1, Balompédica Linense 0, Ciudad de Lucena 0, Córdoba B 1, Tomares 2, quedaba aplazado el partido entre el Pozo Blanco y el Dos Hermanas, y San Roque del Epe 2, Utrera 1. La clasificación que está liderada por el Cádiz Mirandilla con 26 puntos, el equipo que ascendería directamente en playoff, el Bollullos con 26 también, el Ciudad de Lucena y el Ceuta B con 22, que se ha metido ahí cuarto, el quinto es el Atlético Central con 21, la Valona es sexta con 20 puntos, el Pozo Blanco tiene 19 y el Córdoba B tiene 18, que es el próximo rival del Ceuta B. Sábado 4:15 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Córdoba, ese partido entre cordobesistas y ceutíes. Nos vamos a las últimas posiciones de la tabla. Están en descenso el Utrera, el Castilleja y el Coria. Ahora es el momento de conocer también qué sucedía en la división de honor de juveniles, donde caía por 2-1 ante el Mosquito de Alcalá de Guadaira. Este equipo sevillano, el Sporting Atlético, iba ganando con un gol de Héctor, que luego fue expulsado junto con un jugador del conjunto local, pero marcó 2 goles el Mosquito a partir del minuto 90. Ahí llegó el empate y en el 92 el tanto del triunfo. Hay quejas en el bando ceutí por uno de estos goles después de una mano reclamada por los Caballas, que también antes se habían quejado de otro penalti no señalado. En definitiva, al final la derrota del Sporting, y vamos ya con los resultados y la clasificación también en esta división de honor juvenil de fútbol. Ahí tienen esos marcadores de esta última jornada, que ha sido la 11ª en esta categoría, y con ese resultado final en Alcalá de Guadaira: Mosquito 2, Sporting Atlético 1, un partido duro, aguerrido, que se saldó con la derrota. Vemos la clasificación, que está liderada por el Betis con 27 puntos, el Granada y el Cádiz le siguen con 22, el Sporting Atlético es noveno con 15 puntos, el Sporting que va a jugar con el Calavera de Sevilla el domingo a las 5 de la tarde en el campo federativo José Benoliel. Últimas posiciones de la clasificación. Y ahí están la Cañada Atlético, el Vázquez Cultural, el Tomares, el Maracena y el Melilla. Y el segundo equipo del Sporting Atlético, el Sporting B, que juega en la Liga Nacional Juvenil, ganó ante el Calavera, precisamente ante el Calavera B, por 5-2 en esta última jornada. Un partido jugado en el Benoliel, en el que lograron otros 3 puntos los ceutíes. Ahí tienen los resultados. Con ese marcador, ese Sporting Atlético B5, Calavera B2. Vemos también la clasificación, liderada en este caso por el Córdoba B con 24 puntos, el San Roque Balompié y el Sevilla tienen 22. El Sporting Atlético B, que está más abajo, tiene 13 puntos. Están en la zona roja el Lucena, el Califas Balompié, el Calavera y el Santa Marta. El Sporting B, que va a jugar precisamente contra uno de esos equipos, el que abre el descenso, el Fundación Lucena. No tenemos todavía el horario de ese partido. Nos quedaba de la agrupación deportiva Ceuta contarles también el debut en la Liga Genuine del equipo de la agrupación deportiva Ceuta, que completaba este domingo su participación pues precisamente en esa competición en la que se estrena esta temporada, al haber logrado el ascenso el equipo blanco al fútbol profesional, a la segunda división, a la Liga Hypermotion. Pues ya en Tarragona, en Cambrils para ser más exactos, ha debutado en esa Liga Genuine el equipo del Ceuta, y la verdad es que más allá de los resultados, que han sido 2 derrotas y un empate, nos quedamos con la experiencia que han vivido estos jugadores ceutíes, que han terminado muy satisfechos con su participación en esta primera fase de la Liga Genuine, que se ha celebrado del 21 al 23 de noviembre en el Mediterranean Sport Hub de Tarragona. Ha sido una cita
que más allá de la competición, como decimos, se ha convertido en una experiencia transformadora para jugadores técnicos y acompañantes. El conjunto ceutí, que afrontaba 3 exigentes encuentros ante Burgos, Mirandés y Cultural y Deportiva Leonesa. Aunque el balance deportivo fue de 2 derrotas y un empate, como hemos dicho, el equipo volvió a demostrar que la esencia de esta liga trasciende los resultados. Lo importante no es solo ganar o perder, han señalado desde la fundación del Ceuta, sino los valores que se ponen en juego y cómo el deporte puede transformar vidas y construir comunidad. Uno de los momentos más destacados del torneo llegó en el partido frente a la Cultural Leonesa. Tras encajar un gol, el equipo ceutí fue reconocido con una tarjeta verde por su actitud ejemplar, símbolo de deportividad y juego limpio. En un hermoso acto de reciprocidad, la Cultural Leonesa facilitó que el ceutí Raúl anotara un tanto, demostrando que el respeto y la solidaridad pueden convivir con la competitividad. Pues enhorabuena a los componentes del Ceuta Genuín por este estreno y lo bien que se lo han pasado en definitiva, en por aventura que han estado y también en los partidos que han disputado en esta primera fase del torneo. Vamos ya con el fútbol sala y con otra derrota con polémica arbitral para un equipo de Ceuta, el ceutí, que caía en la pista del Zambú Pinatar, en San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, por 4-3, después de ir ganando por 0-3 y con decisiones polémicas en la segunda mitad del choque especialmente. La Unión África Ceutí no levanta cabeza y sufrió su tercera derrota consecutiva, con lo que se mantiene en puestos de descenso en la segunda división después de 7 partidos sin ganar, en los que solo ha sido capaz de sumar 2 puntos. Tras ir ganando por 0-3 en la primera parte, los ceutíes, lastrados por el arbitraje, terminaron remontados en la segunda mitad. En San Pedro del Pinatar el partido comenzó bien para los de Gonzalo Hidalgo Morenín, que se sintieron cómodos en una primera parte en la que el Zambú Pinatar pareció acusar el esfuerzo intersemanal de la Copa del Rey, donde quedó eliminado por el Rivera Navarra. Tras unas primeras aproximaciones a la meta murciana, el ceutí se ponía en ventaja en el minuto 6 con un gol de Álvaro Ruano tras un robo de Nacho Torres cerca de la portería. Pasados unos minutos, el Zambú la tuvo para empatar con un remate de Botía al larguero. Pero lo que llegaba era el segundo de los caballas. Diego Torres desviaba al larguero un disparo de Alex García y Alex Moñino culminaba la jugada con el 0-2 ante su ex equipo. El ceutí se ponía con 5 faltas cuando aún restaban 4 minutos para el descanso y los murcianos pudieron acortar distancias con un chut de Alberto Saura al larguero. Pero el cuadro unionista aguantaba e incluso incrementaba su renta. Solo quedaban 22 segundos para el intermedio cuando Víctor Arévalo sorprendía en un saque de esquina que Antón empujaba dentro de la meta de Diego Torres y suponía el 0-3. El ceutí parecía tener el partido encarrilado, pero tras el paso por los vestuarios cambió todo. El Zambú lograba el 1-3 en el segundo minuto de la reanudación. Nando asistía a Alberto Saura dentro del área y este no perdonaba. El equipo murciano siguió empujando y anotó el segundo en el minuto 29. En una falta al borde del área, Juanpi tocaba para José Saura, que batía a Mario Gómez, que regresaba a la portería tras cumplir un partido de sanción precisamente para medirse a su ex equipo, el Zambú Pinatar. En el Ecuador del segundo periodo hubo una acción clave, un penalti de Josema Alex Moñino que pareció claro y que sin embargo le costó la tarjeta al jugador del ceutí por simular según los árbitros. El equipo caballa se quedaba además en inferioridad por expulsión de Moñino, que vio una segunda amarilla por protestar, aunque el Zambú Pinatar no conseguía igualar. Sí que lo hizo más tarde, en el minuto 34, cuando Cobarro batía a Mario Gómez tras girarse dentro del área. Y a falta de 4 minutos para la conclusión, el Zambú le daba la vuelta al marcador con un gol de Alberto Saura a pase de Josema. Nacho Torres la tuvo luego para empatar en una de las pocas llegadas caballas en la segunda mitad. Y más clara aún fue la opción para igualar a falta de 3 minutos tras un penalti por mano de Espín dentro del área. Pero Diego Torres rechazaba el lanzamiento de David Señoret y Amin mandaba arriba su remate desde cerca. El ceutí terminó el partido atacando de 5, pero sin recompensa alguna, tras una segunda parte para olvidar. Y para olvidar fue el arbitraje, en opinión del técnico de la Unión África Ceutí, que ha dejado a través de las redes sociales del club unionista estas declaraciones postpartido. No nos han dejado ganar, simplemente creo que han condicionado muchísimo el partido, han pitado una falta con el 1-3
una mano que no sabían si era indirecta o no sabían lo que pitaban, se han juntado ellos. Yo creo que se han ido complicando el arbitraje. Y luego el colmo es sobre todo la expulsión de Moni, que es un penalti que puede ser el 2-4, donde encima nos dejan en inferioridad con un jugador, aparte de la condicionarte con las 5 faltas. Parecía que estaba inclinado el balance hacia un lado. Eso sí, a partir de se pone Pilatar 4-3, parece que cambia el arbitraje, ¿no? Y a mí, igual que a nosotros nos sancionan, ¿no? Cuando lo hacemos mal o cuando a mí no me han expulsado nunca en mi vida, ¿no? Y he tenido la suerte también de ser árbitro, pero sobre todo lo que no me gusta es esa chulería, no sé, no lo entiendo. Creo que no se dan cuenta que juegan con muchos puestos de trabajo, de jugadores, de entrenadores, de mucha gente que rodea al fútbol sala. Y para mí lo de hoy es para que el comité de árbitros les meta un puro y una sanción. Vuelvo a repetir, igual que a mí me caen 2 partidos, uno de sanción, pues que se las metan a ellos, que vean sobre todo la segunda parte, lo que ha incondicionado todo. Y luego, bueno, al final no puedes ni darles la mano porque no hablan contigo. No es la mayoría, pero muchos son así. Pues muy crítico con el arbitraje Morenín, el técnico del Ceutí. Por cierto, no sabemos de momento el resultado, pero esta tarde había reunión de la directiva con el técnico y los jugadores en el club, en la sede de la Unión África Ceutí. Me imagino que para comentar qué está pasando y por qué esta racha de 3 derrotas ya consecutivas y un bagaje de puntos pues muy exiguo en estas últimas jornadas y el equipo metido en descenso. Hay que buscar soluciones. Y me imagino que el club pues, también quería escuchar las opiniones de tanto del técnico como de los propios jugadores. Les informaremos. Marcadores de la jornada: Zambú Pinatar 4, Unión África Ceutí 3, Melistar de Melilla 1, Barça B, Barça Athletic 4, el Melistar, que es el próximo rival del Ceutí en la próxima jornada, Burela 3, Sala 5 Martorell 4, Gasifret Atlético 3 de Ibiza, Leganés 2, Málaga Ciudad Redonda 4, Tafa 2, Elegido Futsal 4, Dominicos 1, Avanza Jaén 6, Ciudad de Móstoles 0 y Guanapix Sala 10 Zaragoza 2, Colo Colo de Zaragoza 2 en el Derbi Maño. La clasificación está liderada por el Málaga Ciudad Redonda con 21 puntos, el equipo que ascendería directamente en playoff, el Guanapix Sala 10 con 20, el Ciudad de Móstoles y el Zambú Pinatar, además del Gasifret Atlético de Ibiza con 19. El próximo partido del Ceutí es contra el Melistar de Melilla, contra el equipo de Tomás de Dios, que también está, pues como el Ceutí, en descenso. Peor todavía, es el colista, el Ceutí penúltimo con 5, a 3 de la permanencia quedan los unionistas después de este nuevo revés. En tierras murcianas el Melistar tiene 4, el partido será el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina. En la segunda B de fútbol sala, el Imperio de los Rosales cayó en la pista del Málaga Ciudad Redonda B, 8-4, resultado final del partido. Vamos también con los resultados de la jornada en esta categoría. Ahí los tienen, grupo 5 de la segunda B, con ese marcador del Imperio que fue mermado por las bajas a este partido. Hasta 4 jugadores no pudieron desplazarse hasta Málaga ante un equipo que está muy en racha y que vencía por 8-4, cuarto triunfo seguido de los malagueños. La clasificación en esta categoría, que queda liderada por el Mengíbar con 30, líder muy destacado, Jerez, Bujalance, Virgili y Granada siguiendo su estela. El Imperio, lo vamos a ver en la segunda mitad de la clasificación, está el 13º con 11 en descenso, el Córdoba con 8, el Malacitano también con 8 y el Alcalá con 7. Y para terminar ya con el fútbol sala, y antes de recibir aquí en el plató de Club Deportivo a Nahuel Leona, el capitán del Club Natación Caballa, nos quedamos con la división de honor juvenil y también con el equipo femenino que está jugando, el de segunda, el Camões, porque ya saben que hay parón por el Mundial en primera y el Ceuta está en stand-by ahora mismo, haciendo ahí una especie de pretemporada. En la división de honor juvenil, como les decimos, el Marqués de Nervión, que era el rival del Deportivo Ceutí y que cortaba la racha de los Caballas en un partido en el que definitivamente la victoria se escapó para los ceutíes en la segunda parte. Duelo directo entre ceutíes y sevillanos que llegaban con dinámicas desiguales a la jornada 7ª de la Liga Nacional de Fútbol Sala Juvenil en partido disputado en el pabellón Guillermo Molina. El Marqués de Nervión sorprendió de salida al Deportivo Ceutí con 2 goles en 5 minutos. Muhammad recortó diferencias, pero poco después los sevillanos recobraron la ventaja para llegarse al descanso 1-3.
En la reanudación, los deportivistas salieron más enchufados, logrando igualar el encuentro con los goles de Mohamed y Ayman. La remontada local no tuvo premio al encajar los de Jaime Nepomuceno un tanto en los últimos segundos sin posibilidad de reacción. El combinado hispalense frena la racha del equipo ceutí de 3 victorias consecutivas y le supera en la clasificación. La próxima jornada, el Deportivo Ceutí visita tierras granadinas para medirse al Albolote, segundo clasificado. No les he dicho antes que el Imperio juega la próxima jornada frente al Jumilla el sábado a las 4 en el Molina. En juveniles, ese Albolote Deportivo 1:15 del próximo sábado, y a las 2 de la tarde en La Libertad el Puerto Elegido, el Puerto que caía por 8-1 ante el Mengíbar en esta última jornada, y el otro marcador ese Deportivo Ceutí 3, Marqués de Nervión 4. La clasificación que está liderada por el Málaga con 18 puntos, el Puerto Atlético y el Deportivo Ceutí, que están en la zona baja de la tabla. El Deportivo tiene 9, el Puerto con 7 y las últimas posiciones para Jerez, Jaén y Torremolinos. Vamos ahora con el fútbol sala femenino, con el Camoens, que ganaba su partido en Torrejón por 1-3, y vemos también los resultados y la clasificación en esta segunda división femenina de fútbol sala. Volvía a la senda de la victoria el Camoens después de 3 partidos sin ganar, que habían seguido a una espectacular racha de victorias. Pues triunfo en el pabellón de Torrejón, en el Jorge Garbajosa por 1-3, y vemos también la clasificación en esta categoría con el Salesianos, que es líder con 25, Leganés segundo con 24, el equipo ceutí, el Camoens, que es cuarto, por tanto en zona de playoff, empatado con el Almagro. Los dos tienen 20 puntos. El Camoens, que va a jugar contra el Salesiano, su próximo partido será el domingo a las 12 en el Guillermo Molina. Hablamos, después de ver las últimas posiciones de esta segunda femenina, con Rivas, Torrejón, Córdoba y Azuqueca. Hablamos, les decía, de waterpolo, de división de honor masculina y de la segunda victoria de la temporada para el Club Natación Caballa, que se imponía en su partido ante el Encinas de Boadilla por 13-9. Victoria clave porque desciende solo un equipo en esta división de honor masculina. El Boadilla teóricamente es el rival más débil de los que conforman la categoría, un recién ascendido, y era importantísimo que el Caballa ganase este partido, que ya digo que es el segundo que gana en casa, y en lo que va de liga el otro fue frente al Mediterráneo. No fue fácil porque tenía el Caballa el partido bastante controlado, pero se complicó en un momento determinado, aunque finalmente pudo resolverlo a su favor. Como les he anunciado, está con nosotros hoy Nahuel Leona, el capitán del Caballa, que nos acompaña aquí en el plató de Club Deportivo. Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena por esta segunda victoria, como yo digo, muy importante, ¿no? Sabiendo que baja uno, hay que amarrar esos partidos contra rivales directos, sea como sea. Sí, la verdad que ha sido una victoria importante para nosotros, para tener un poco de calma y recuperar sensaciones. Así que nada, estamos muy contentos con esta segunda victoria, pero todavía con hambre de conseguir más, por supuesto. ¿Y qué pasó? Porque se complicó un poco el partido, ¿eh? Mira que lo teníais bien controlado, pero hubo ahí un momento en el que se acercaron peligrosamente en el marcador, ¿no? Sí, bueno, esto suele pasar en un deporte tan complejo como el waterpolo. Van cambiando las rachas del partido. Nosotros los 2 primeros cuartos empezamos muy fuertes, controlando muy bien las transiciones, sobre todo a la hora de defender y demás. Pero bueno, por una serie de circunstancias y que, bueno, que evidentemente el otro equipo también juega y hace cambios y demás en la estrategia, pues se aproximaron en el marcador. Pero bueno, pese a que hubo ese momento, digamos, de crisis, supimos solventar la situación y, bueno, corregir un par de cositas que veníamos haciendo regular en esos minutos de juego, y al final, pues, bueno, pudimos llevarnos la victoria, que al final era lo que queríamos conseguir. Buen resumen del partido. Nosotros también tenemos con imágenes nuestra crónica, la vemos y seguimos hablando con Nahuel. Segunda victoria del Club Natación Caballa, que se impuso en casa al colista Boadilla 13-9. Salió sin contemplaciones el conjunto ceutí, que impuso su ley con goles de Juan Carlos Reguera, Manuel Matoso y 2 de Janos, para situar el resultado de 4-1 favorable a los locales en el primer parcial. Los de Peter Kubitsko mantuvieron la línea en el segundo parcial, endosando a los madrileños un 4-2, de nuevo con 2 tantos de Janos, además de Puig y el incombustible Aróstegui.
En la segunda parte y con 8-3 en el electrónico, el Caballa bajó ligeramente los brazos y el recién ascendido Boadilla apretó, volteando el registro del segundo parcial, 2-4, que metió a los visitantes en el partido. En el definitivo cuarto, el Caballa volvió a tomar el mando ante un Boadilla competitivo superado por los ceutíes, que se impusieron con un último parcial de 3-2 para el definitivo 13-9. Segunda victoria para el equipo de la Ribera, que el próximo sábado tiene en la piscina de Rubí un partido de su liga, ambos conjuntos empatados a 6 puntos. Luego lo comentamos, otro partido de su liga y luego vienen curvas, porque hay partidos muy difíciles, por ejemplo, frente al Athletic Barceloneta antes de acabar el año y de ese parón que se producirá en el final de 2025. Bueno, Nahuel, es ya para ti la tercera temporada, la segunda en la que el Caballa compite, defiende la categoría en esta división de honor masculina. Ya tenéis un pozo ahí de cierta experiencia, no demasiada en la máxima categoría, pero el objetivo, al menos de partida, esta temporada era una permanencia más holgada, ¿no? Sí, bueno, ese era el objetivo, bueno, el primer objetivo que queríamos conseguir, ¿no? Tener la categoría asegurada. Pero bueno, como suele pasar en el deporte, siempre vamos aspirando a más y tenemos la vista un poco más arriba esta temporada. Europa incluso, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es, bueno, partido a partido, ¿no? Como se suele decir. La verdad que estamos muy ilusionados, pero bueno, era importante por eso esta victoria para recuperar un poquito las buenas sensaciones y ver si conseguimos primero la salvación, luego intentar clasificar para la Copa del Rey y ya soñar, si se puede, con el puesto europeo. Bueno, Nahuel, tú eres argentino, eres internacional argentino, pero la verdad es que llevas aquí en nuestro país ya muchos años, más tiempo que en Argentina. Eres ya más español que argentino, aunque internacional argentino y mundialista con Argentina, porque jugaste el Mundial de Fukuoka, ¿no? con tu país. Sí, fue... En Japón. Sí, sí, fue la primera competición que participé a nivel internacional con mi selección. Y bueno, desde entonces participé pues, eso, en Japón, Fukuoka el Mundial, luego el torneo panamericano y también he participado en un clasificatorio también en Ibagué, o sea que ya he sumado unas cuantas internacionalidades, por suerte. Para ti tu paso por el Caballa ha sido un espaldarazo, ¿no? para llegar a la selección argentina, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre lo he dicho en otras entrevistas también, que a mí el Caballa me ha dado la confianza y bueno, la oportunidad, ¿no? de demostrar todo lo que he ido aprendiendo conforme han pasado los años, ¿no? en este deporte. A nosotros Fukuoka, ahí hay una relación con Ceuta muy directa porque ahí ganó el Mundial España con Guillermo Molina. Fue el primer Mundial que ganó el gran waterpolista ceutí, siendo un chaval con la selección española, aquel Mundial de Fukuoka hace ya bastantes más años. Bueno, tú llegaste, tus padres emigraron a España, ¿no? en plena crisis argentina y lleváis aquí pues, desde el año 2000 aproximadamente, ¿no? Bueno, aquí, en Málaga, ¿no? que fue el destino final, ¿no? Sí, sí, en aquel entonces se barajaban distintos sitios, ¿no? a donde poder buscar mejores oportunidades para vivir. Y se planteó Barcelona, Madrid, incluso alguna ciudad de Italia, porque tenemos parientes por allí. Pero bueno, resultó en Málaga al final y bueno, por una serie de casualidades, pues me crié allí, empecé a jugar al waterpolo, entre otras cosas porque se me daba fatal el fútbol. Y fíjate cómo son las cosas, ahora estoy aquí en Ceuta muy contento. Fíjate cómo son las cosas y lo duras que son las cosas a veces en la vida, ¿no? Tener que marcharte de tu país, en este caso a ti te cogió muy pequeño y bueno, no sé si te enteraste mucho de lo que pasaba, pero para tus padres, ¿no? Un cambio tan radical, la situación era muy complicada allí y os fuisteis a buscaros la vida fuera de Argentina. Pues sí, totalmente. Yo lo recuerdo desde la perspectiva de un niño, ¿no? Yo ni siquiera sabía muy bien lo que era España, siquiera. Pero bueno, algo me podía hacer una ligera idea cuando veía un poco pues, la situación en mi casa, ¿no? Y la tensión del viaje y demás. Entonces, algo, por muy niño que seas, algo te palpas, ¿no? en el ambiente. Pero bueno, sí, la verdad que mis padres emigraron buscando una oportunidad, sobre todo para vivir mejor, para poder criar a sus hijos en un mejor ambiente y la verdad que muy agradecidos con España, la verdad. Bueno, y ahí empieza tu relación con el waterpolo, como nos has dicho.
e incluso con Peter Kubisco, quien iba a decir, ¿no?, que ibas a terminar en Ceuta y teniendo como entrenador al que tuviste, ha tenido que ver evidentemente, como entrenador también en Málaga, en el Club Waterpolo Málaga. Sí, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Él también tuvo que emigrar, ¿no?, por distintas situaciones desde Hungría. Coincidimos en Málaga, empezamos siendo incluso compañeros de equipo. Eso me has dicho antes, que llegasteis a jugar. Él era portero. Sí, ¿Era bueno o qué? Era buenísimo. ¿Sí? Yo no le metía un gol. ¿Mejor que entrenador o qué? Bueno, no sé. Cuidado con lo que dices. No, yo recuerdo, claro, para mí Peter como jugador, bueno, como portero del equipo era increíble. Ya te digo, en los entrenamientos, cada vez que marcaba un gol, llegaba a mi casa y era como, mamá, le he metido un gol a Peter, ¿no? Era como toda una novedad. Y bueno, compartir en aquel entonces partido con él ya para mí era todo un orgullo. Y bueno, conforme han pasado los años, pues ha acabado siendo mi entrenador. Y nada, la verdad que, bueno, muy contento de haber podido compartir todas esas experiencias juntos, ¿no? Te surge la posibilidad de venirte al Caballa, te recluta él para el Club Natación Caballa y a gusto debes estar cuando llevas ya 3 temporadas, ¿no? Sí, no. Digo, en el club, en la ciudad. Muy a gusto. Cerquita de Málaga también, ¿no? Claro, sí, esa es una gran ventaja, para mí es importante porque al final pues tengo mucho apego, ¿no?, a mi familia y a mi gente de Málaga. Pero la verdad que, bueno, Peter en su día me dio la oportunidad, me comentó que él venía a Ceuta, que tenía un proyecto, que quería contar conmigo. Y bueno, tomé la decisión de embarcarme con él en esta aventura. Y la verdad que, bueno, voy a hablar también en nombre de él, ¿no? Yo creo que los dos estamos muy contentos de haber tomado esa decisión aquel día. Y nada, la acogida que tuvo la ciudad conmigo ha sido increíble. La verdad que estoy muy contento de estar aquí y, bueno, defendiendo los colores a muerte, ¿no?, como quien dice. Me siento, la verdad, que un Caballa más. Al Caballa, ¿te imaginabas que iba a llegar el Caballa a la División de Honor cuando eras jugador del Málaga, os enfrentabais, incluso en categorías inferiores también habrás jugado contra equipos del Caballa, ¿no? Pues sí, bueno, toda la vida jugando contra el Caballa. Por eso te digo, ¿te imaginabas que iba a llegar el Caballa a la máxima categoría? Porque la tradición de waterpolo en la ciudad ya la conoces, pero claro, la máxima categoría, que es un coto de catalanes y poco más, parecía, ¿no?, muy complicada. Pues parecía casi una utopía, ¿no? Y sobre todo porque lo que vengo viviendo yo, que he jugado toda mi vida en ligas andaluzas y demás, es que siempre en el sur tenemos como cierto complejo cuando jugamos contra equipos catalanes y conforme han pasado los años, bueno, en el último tiempo realmente, hemos conseguido reducir esa brecha y cada vez jugar con más confianza, demostrar que aquí también hay mucho nivel en las ligas andaluzas y ya jugamos de tú a tú contra equipos catalanes, madrileños, ya no hay complejos, ¿no? Y el Caballa en ese sentido siempre que ha tenido un puntito más de decir, ¿cómo expresarlo? Como decir, aquí estoy yo, ¿no? Y da igual quién venga por delante, que vamos a jugar hasta el final. Entonces, yo creo que de alguna manera se preveía que podía ser un equipo potente en algún momento y jugar contra equipos catalanes que tienen mucha más tradición a base de eso, de trabajo, de esfuerzo y de ganas. Y sobre todo lo difícil que es hacer un equipo que no sea en Barcelona, ¿no?, que es donde se concentran la mayoría de jugadores. Es decir, convencer también a jugadores, como lo ha podido hacer en un momento determinado ya el Caballa, ¿no?, de que viniesen aquí cuando ya sabemos que están prácticamente todos los equipos allí. Claro, es un hándicap que tenemos que tener en cuenta. Está claro que de alguna manera tenemos que remar contra eso, ¿no?, que es muy difícil construir un equipo que se pueda sostener en la máxima categoría. Al final la ventaja que tienen los otros equipos, sobre todo de Barcelona, es que pueden jugar entre ellos entre semana, que los entrenamientos son de mucho nivel, porque al final son vecinos, entonces pueden jugar entre ellos y nosotros no nos queda otra que los mismos jugadores del club pues entrenar entre nosotros y ya está. Y sí es verdad que traer jugadores es difícil, pero la verdad que se ha estado haciendo muy bien. Se han elegido jugadores que tienen mucho orgullo, mucha fuerza, mucha garra. Y yo la verdad que sobre todo quiero destacar el valor humano que tiene cada uno de los jugadores de la plantilla. Fíjate que cuesta hasta hacer las pretemporadas, que os tenéis que ir por ahí a Tenerife, hasta Hungría, ¿no?, esta pasada pretemporada.
Vamos con los resultados de la jornada antes de comentar la próxima. Vamos con esos marcadores y la clasificación en esta división de honor masculina de waterpolo, la máxima categoría del waterpolo nacional. Caballa 13, Encinas de Boadilla 9, Athletic Barceloneta 14, Mataró 7, Sabadell 19, Cataluña 9, Santa Cruz Tenerife Cheide 22, Mediterráneo 23, Rubí 11, Sant Andreu 13 y Terrassa 16, Barcelona 22. El líder es una semana más el Barceloneta con 21 puntos, Barcelona y Sabadell, además de Mataró, con 18 y Terrassa con 12. El próximo rival del Caballa es el Rubí, que tiene igual que el Caballa 6. El Caballa es noveno, el Rubí 10º. Ese partido será el sábado a las 4 de la tarde en la piscina de los barceloneses. Por detrás están el Cataluña y el Encinas, que sería el Encinas de Boadilla, el equipo que descendería ahora mismo, que tiene 0 puntos, no ha puntuado, por tanto ya hay un colchón de 6 puntos sobre el descenso para el Club Natación Caballa. Bueno, tenéis este partido contra un rival de vuestra liga, como decíamos antes, el Rubí, ahora a domicilio, luego el Athletic Barceloneta, que son palabras mayores, en casa, y luego 2 salidas antes del parón a Sabadell y Cataluña. Vienen curvas, ¿no? Después del partido contra el Rubí, habrá que intentar ahí a ver si llega la primera victoria fuera, que también el Caballa ya lo de ganar en Cataluña también lo consiguió, ¿eh? Sí, sí, es otra barrera que rompimos ya la temporada pasada. Y bueno, ahora toca el Rubí, como bien has dicho, y nada, ahí tenemos que intentar ir con todo, conseguir esos 3 puntos que nos vendrían fantásticos de fuera de casa. Y bueno, es un rival bastante fuerte porque bueno, es un equipo que llevan muchos años trabajando juntos, que se conocen muy bien, así que no nos lo van a poner fácil, pero bueno, nosotros vamos con mucha confianza. Y luego el Barceloneta en casa, Nahuel, ¿hay alguna posibilidad de sorprender a ese equipo o en el pensamiento está intentaremos perder por los menos posibles, los menos goles posibles? Hay que ser realista y el Barceloneta es un equipo que está en otro nivel. Entonces nosotros tenemos que hacer un partido digno, aprovechar ese partido para poder desarrollar nuestro juego al máximo posible, pero es verdad que va a ser un partido muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, siempre se puede aprender de todos los rivales, así que intentaremos sacar algo positivo de él. Bueno, con más 6 sobre el descenso se ven las cosas de otra forma, ¿no? Sí, no, ya te digo, necesitamos esa victoria para recuperar sensaciones y yo creo que lo hemos hecho. Ahora tenemos que seguir confiando en eso, en el trabajo. Al final yo creo que es una de nuestras virtudes, que somos un equipo que trabaja mucho, que entrena bien, que tiene confianza en lo que está haciendo. Así que nada, tenemos que seguir por esa vía y creciendo poco a poco. Bueno, pues de momento a por el Rubí y luego ya hablaremos del Barceloneta. Nahuel, muchas gracias por acompañarnos en Club Deportivo y que te siga yendo también como hasta ahora en Ceuta. Mucha suerte. Muchísimas gracias por todo. Despedimos ya al capitán del Caballa. Dejamos aquí la información de waterpolo y en la recta final nos ocupamos en principio del balonmano Estudiantes, que perdió su partido a domicilio en esta jornada en Ciudad Real. Un tiempo le aguantó Estudiantes a Caserío Ciudad Real. Las ceutíes solo estuvieron por delante en el electrónico en el arranque de partido, en una primera mitad muy igualada tanto en juego como en marcador. Al descanso se llegó con ventaja local de 2. En la segunda mitad cambió el panorama. Una mejor forma física de las manchegas les permitió abrir hueco ante un combinado ceutí que no pudo mantener el ritmo. A los 15 minutos de la reanudación, Caserío se fue de 5, ventaja que supo mantener hasta el final, ya sin opciones para las del Arbi Ahmed. Sorroc y Mica lideraron el ataque de las guerreras caballas con 6 tantos cada una, siendo Sorroc la máxima goleadora del grupo D junto a Sofía Fuentes de Alcobendas. Destacar también la aportación de Salma Maimón con 4 dianas. Con esta derrota, Estudiantes pierde la estela de los 4 primeros clasificados y es interceptado por Urci Almería, ambos con 9 puntos, aunque los almerienses con 2 partidos menos. La próxima jornada, la 10ª, el conjunto estudiantil tiene una buena oportunidad de sumar en casa ante el colista Torrejón, todavía sin puntuar. Será el sábado a las 6 de la tarde en La Libertad. Marcadores de la jornada en esta división de honor plata femenina de balonmano: el Betia Montequinto 33, Melilla 28, Almería 28,
Agrinova Almería 24, Torrejón 19, Deza 26, Caserío Ciudad Real 30, Estudiantes 24 como hemos dicho, Mijas 23, Murcia 32, Alcobendas 25, Ciudad Imperial 32 y Madrid Villaverde 26, Pozuelo 27. El líder es el UCAM Murcia, 16 puntos. El Caserío Ciudad Real, el rival último del Estudiantes, tiene 14, igual que el Helvetia Monte Quinto. El Estudiantes, que está sexto con 9 puntos, que va a jugar ese partido contra el Torrejón el sábado a las 6 de la tarde en el Pabellón de la Libertad. El Torrejón lo vemos en la última posición, no ha puntuado, así que muy buena oportunidad para sumar de 3 para el equipo ceutí. Más balonmano porque se ha celebrado durante el fin de semana aquí en nuestra ciudad el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadetes Femeninas. Campeonato de Andalucía, pero ha participado también el equipo de Ceuta, que ha hecho un buen papel, no se ha podido meter en semifinales. El triunfo final ha sido para la selección de Málaga. Ceuta acogió con éxito el Campeonato de Andalucía Provincial de Balonmano Femenino Cadete, celebrado del pasado viernes al domingo. El combinado ceutí debutó ante Huelva 25-25 y se presentaba con opciones de alcanzar las semifinales, de superar a Jaén en el segundo partido, en el que las anfitrionas realizaron un buen encuentro, yéndose al descanso igualadas en el marcador. Pero en la reanudación el conjunto jienense adquirió una ventaja que supo administrar hasta el definitivo 25-29. Fuera Ceuta de las medallas, Córdoba se colgó el bronce al vencer con contundencia a Huelva y en la gran final Málaga se impuso con autoridad a Almería. Fiesta del balonmano femenino cadete con la participación de las 8 provincias andaluzas más la anfitriona Ceuta, en un evento organizado conjuntamente por las federaciones española y ceutí de balonmano, con la colaboración de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes. 500 personas, entre deportistas y acompañantes, visitaron nuestra ciudad con motivo del campeonato, en el que se ha vivido buen balonmano sobre la nueva pista de la Libertad, así como colorido y ambiente en las calles de la ciudad. Y también hemos tenido ayer en nuestra ciudad la celebración de la Media Maratón Ciudad de Ceuta, con victoria para Álvaro Salguero y María Romero. Eso es la Media Maratón. También se disputaba la distancia de 10 kilómetros. Ahí el vencedor no dio ninguna opción a sus rivales. Fue Mohamed Abdeselam Billy y Paula Alguacil, la primera clasificada en esta distancia corta. Álvaro Salguero y María Romero se proclamaron vencedores de la 33ª Media Maratón Ciudad de Ceuta, organizada por el Instituto Ceutí de Deportes. Más de 300 corredores participaron en la prueba, disputada sobre un recorrido urbano de 21 kilómetros con salida y meta en el complejo monumental de las Murallas Reales. En la categoría masculina, Álvaro Salguero se imponía con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 2 segundos, seguido por Nabil Gabriel Segovia, que invirtió 28 segundos más. El podio lo completaba Mustafa Mohamed, que cruzaba la meta en 1 hora 14 minutos y 46 segundos. El cuarto clasificado de la general, Sergi Esquivel, dio el susto al desplomarse tras cruzar la línea de meta, aunque se recuperaba tras ser atendido por los servicios sanitarios. En féminas, María Romero se adjudicó la victoria con autoridad, firmando un crono de 1 hora 18 minutos y 40 segundos. La ganadora de la pasada edición, Raquel Muñoz, fue segunda con 1 hora 27.08, mientras que Elena López ocupaba la tercera posición con 1 hora 30.19. El vencedor de la Media Maratón de 2024, Mohamed Abdeselam Billy, optó este año por competir en la distancia de 10 kilómetros, donde volvió a imponerse con claridad al parar el reloj en 31 minutos y 57 segundos. Francisco José Vilchez, con 35.56, e Ismael Tayeb con 36.19 completaron el podio masculino. En categoría femenina, la victoria en 10 kilómetros fue para Paula Alguacil con un tiempo de 44 minutos y 54 segundos, seguida por Claudia Casanova con 45.56 e Inmaculada Calle con 48.15. Antes de la salida conjunta de la media maratón y los 10 kilómetros se celebraba la 19ª mini media maratón, en la que los participantes más jóvenes recorrieron distancias de entre 600 metros y 3 kilómetros según las edades. Todos los corredores que cruzaron la línea de meta recibieron una medalla conmemorativa Finisher. Además, se entregaron trofeos a los 3 primeros clasificados absolutos, masculinos y femeninos, de las distancias de 21 kilómetros y 10 kilómetros, así como premios en metálico para los 5 primeros clasificados de ambas pruebas.
con dotaciones de 500 y 300 euros respectivamente para los primeros. También se otorgaron trofeos a los primeros de cada categoría y medallas para los segundos y terceros. Pues así hemos llegado al final de nuestro Club Deportivo de hoy. Estén muy atentos esta semana, el miércoles, en nuestro informativo de la noche. Les vamos a contar el desenlace de ese partido, la reanudación de ese partido entre el Ceuta y el Almería con empate a 1 al descanso. Más deporte tendrán también durante toda la semana en nuestros servicios informativos. El viernes en El Silbato con la información previa a un nuevo fin de semana. Y aquí volveremos a estar el próximo lunes y les esperamos a todos a las 9 de la noche. Gracias por su atención. Buenas noches. Stopped me dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, then moved on.